Qué bueno que podamos una vez más estar juntos a través de esta plataforma, ustedes allá, nosotros a la distancia, pero espiritualmente unidos. Me alegra sobremanera que hayan llegado con la disposición de recibir una palabra y también para poner todas nuestras cargas en el regazo del Señor. Dios es bueno y Él es quien nos trae la paz completa, la paz que satisface todas las áreas de nuestra vida. Bienvenidos a esta célula virtual. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro refugio, Señor. Hoy bendecimos cada persona que se está conectando en Colombia y en diferentes partes del mundo, Señor. Gracias por este privilegio. Bendecimos las familias, Señor, y declaramos que la palabra que hoy tienes para nosotros es una palabra viva y eficaz. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por el día que nos ha dado, porque al finalizar la tarde y empezar la noche podemos decirle, Señor, gracias por tu fidelidad, porque grande es la fidelidad de nuestro Dios. Debemos ser no religiosos místicos, pero sí muy apasionados por la presencia del Señor, deseando siempre que su presencia se manifieste en nuestras vidas, así como el salmista David lo dice en el Salmo 63. Leámoslo, por favor. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Muy bien. Recordamos el versículo que dejamos hace 8 días para que lo grabáramos en nuestra memoria y meditáramos en él. Fue el versículo 14 de Primera de Juan, capítulo 5, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quiere repetirlo conmigo? A ver, repítalo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y para esta semana tenemos un texto muy conocido, el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Muy bien, grábelo en la memoria si no lo sabe. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Vamos a alabar al Señor, vamos a bendecir su nombre. Cantemos juntos esta alabanza. Celebremos victoriosos la victoria de Cristo que es nuestra. Vamos, ven aquí. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Vamos, dilo tú. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más
conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Y no hay nada, Señor, que nos separe de tu amor, ni lo alto, ni lo profundo. Señor, somos de ti. Bendito Señor. Usted lo va a declarar creyéndolo en su corazón. Celebremos victoriosos. Gracias, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Sí. Su palabra dice que no hay nada en el mundo que pueda hacernos frente. Bendito Señor, te alabamos y te bendecimos. Vamos a hacer las preguntas. Una vez más los felicito porque ustedes han estado muy prontos, muy atentos a escuchar la lectura del versículo y a responder muy acertadamente. Hoy continuamos con la epístola del apóstol San Pedro. Y la primera pregunta, según Primera de Pedro 4:10, ¿qué debemos hacer con el don que recibimos de Dios? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Según Primera de Pedro 4:10, ¿qué debemos hacer con el don que recibimos de Dios? La respuesta, ministrarlo a otros. Ministrarlo a otros. Sigamos en el mismo versículo. La siguiente pregunta. ¿Conforme a qué debemos hablar? Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La pregunta, ¿conforme a qué debemos hablar? Primera de Pedro 4:11. La respuesta, conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Muy bien. Siguiente pregunta en el mismo versículo 11. ¿Cómo debemos ministrar? Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. La pregunta, ¿cómo debemos ministrar? Conforme al poder que Dios da. Esa es la respuesta, conforme al poder que Dios da. Siguiente pregunta, también en el mismo versículo 11.
¿A quién le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, la pregunta. ¿A quién le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? Primera de Pedro 4:11. La respuesta, a Dios. A Dios. Siguiente pregunta. ¿De qué no nos debemos sorprender? Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La pregunta. ¿De qué no nos debemos sorprender? Primera de Pedro 4:12. La respuesta, del fuego de la prueba. No nos sorprendamos del fuego de la prueba. Siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer cuando somos probados? Primera de Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Muy bien. ¿Qué debemos hacer cuando somos probados? Primera de Pedro 4:13. La respuesta, gozarnos porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué debemos hacer cuando somos probados? Gozarnos porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. La última pregunta. ¿Qué somos si nos vituperan por causa de Cristo? Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Muy bien, la pregunta. ¿Qué somos si somos vituperados por causa de Cristo? Primera de Pedro 4:14. La respuesta, bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Muy bien, los felicito. Vamos a prepararnos, vamos a escribir las peticiones, porque en unos momentos estaremos haciendo la oración de fe para provisión, para restauración de la familia. Así es de que solo cree, al que cree todo le es posible. Pero antes de la oración, cantemos, alabemos al Señor, démosle gracias por todo lo que Él es. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Oh Señor, solo tú salvas. Eres nuestra gran razón de vivir, Señor. Mesías, mi Salvador, eres tú el gran yo soy, la razón de mi vivir. Bondadoso justificador, derramaste sobre mí de tu dulce y tierno amor. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Maestro
puedo ver tu luz en mí, que sustenta mi existir. Soberano y redentor, mi vida se postrará, ante ti confesará. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Oh Señor, gracias. Te ministramos a ti, Señor. Oh Señor, gracias. ¿Cuántos pueden batir sus manos en su presencia? Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Delante de ti, sé que estás aquí, Señor. Gracias, Señor. Y te damos gracias, Señor, por habernos elegido en ti desde el principio de la creación, Señor. Gracias, Padre Celestial. Eres tú quien nos ha hecho el llamado para ser salvos y justificados en ti, Señor. Bueno, es el momento para que presentemos nuestras peticiones al Señor. El Señor Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Así de que vamos a presentar nuestras peticiones al Señor. Solamente cree, no escriba más. Ya es el momento de que ustedes y nosotros nos pongamos de acuerdo con base en la palabra. Es cuestión de que activemos nuestra fe, ¿de acuerdo? Porque si se distrae en otra cosa, no es lo mismo. Necesitamos que nos unamos en la fe. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, y presentamos nuestras peticiones delante de ti. Oramos por los cuerpos enfermos. Declaramos que toda enfermedad es destruida y expulsada en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, Señor. Por tu llaga preciosa nosotros fuimos sanos. Declara ese sano ahora mismo. El Señor está sanando cáncer, infección, pandemia. Toda dolencia desaparece ahora mismo en el nombre de Jesús de los cuerpos enfermos. Hay regeneración celular, regeneración en los órganos. Somos sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias también por la salvación de nuestras familias. Tú restauras nuestros hogares, restauras la relación de los esposos, de los padres, Señor, de los hijos, Señor. Quita todo miedo, incertidumbre, Padre de la gloria, que está aconteciendo en este momento en los hogares. Declaramos que tú eres el fundamento, que tú eres el centro de nuestra familia, que hay restauración y salvación para cada persona de nuestra casa en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por las peticiones a nivel financiero. Declaramos, Señor, que tú eres nuestro proveedor, que ninguna cosa buena nos hará falta, Señor. Gracias, Padre, por la provisión. Yo declaro recursos, Señor, para mis hermanos, milagros creativos, Señor, empleos, puertas abiertas, Padre de la gloria. También oramos por nuestra nación. Gracias por lo que estás haciendo por este país, Señor. Oramos por el presidente, por los alcaldes, por cada gobernante, Señor, para que ellos gobiernen, Señor, tomen decisiones basadas en tu palabra. Gracias, Señor. Hemos creído que cada petición que te hemos hecho, tú la has contestado en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Amén
y amén. Dele gracias a Dios por la fe, declárese sano, libre, haga lo que no podía hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Quisiera que de pronto usted se animara a invitar a sus amigos o familia para que participaran de esta célula ahí en su casa o en el lugar donde se encuentra. Son estos 50 minutos, 60 minutos que cada miércoles tomamos para darle gracias a Dios, para orar como lo acabamos de hacer, pero también para ser instruidos en la palabra. ¿Por qué no invita a aquellas personas, a sus amigos, sus allegados, para que también participen de la célula? Quiero recordarles que estamos con las reuniones o estamos celebrando las reuniones en la sede principal de PAI los sábados y domingos de una manera presencial y también en la sede Contador. La sede principal está ubicada en la calle 17A número 3361 y la sede Contador en la calle 135 número 17A 39 al norte de Bogotá. Allí los esperamos, ya aparece, en este momento va a aparecer la invitación para que ustedes nos acompañen en estas reuniones. Somos el pueblo de Dios. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a programar su asistencia a nuestras reuniones presenciales en la sede principal, calle 17A, número 3361, sábado 7 de la mañana y 4 de la tarde, domingo 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Sede Contador, calle 135, número 17A39, sábado 10 y 30 de la mañana y domingo 10 y 30 de la mañana. Confirme su asistencia en los siguientes teléfonos: 744-2851 y en el WhatsApp 304-664-5248. Bueno, los invito para que escudriñemos las Sagradas Escrituras. Dios es bueno, Dios es inmutable, Dios es omnipotente, Dios es justo, Dios es santo, Dios es nuestro Padre y Dios vive en nosotros. Estamos en este mundo no para vivir una vida de fracaso, de dolor, de angustia, sino que el Señor nos ha dado todo el potencial, toda la capacidad para vivir una vida exitosa, triunfante. Cuando leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos a muchos hombres y mujeres que están aquí registrados en estas páginas del Sagrado Libro. Y ellos pudieron experimentar una vida sobrenatural en este mundo natural. Hicieron milagros, hicieron prodigios. Hay un capítulo en la Biblia, como es el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde encontramos esa gran lista de hombres y mujeres desde Abel en adelante que hicieron cosas espectaculares. Pero ¿por qué estos héroes que se encuentran en la Biblia fueron tan exitosos? ¿Qué fue lo que ellos tuvieron? ¿Acaso lo que ellos tuvieron nosotros no lo tenemos? Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué Elías hizo lo que hizo? ¿Por qué Salomón hizo lo que hizo en cuanto a hazañas y prodigios? ¿Por qué Abraham hizo las obras tan extraordinarias y le fue tan bien? ¿Acaso el poder que ellos tuvieron en esa época nos ha sido privado a nosotros? ¿No lo tenemos? Pues no. Ellos hicieron los prodigios y las señales, los milagros. Lo que lograron fue porque aprendieron a liberar el poder de Dios en sus vidas. Eso es todo. Esa es la clave. Ellos liberaron el poder de Dios en sus vidas. Aunque el Señor no vivía dentro de ellos, sino que la unción y el poder estaba sobre ellos, ellos creyeron en lo que Dios les dijo y aprendieron a liberar este poder. ¿Cómo liberaron el poder de Dios en sus vidas? A través de la palabra de fe y de las acciones. Dos cosas. De esto hemos hablado varias veces, pero quiero que lo tengamos muy presente. Si queremos llegar a ese nivel y hacer las obras espectaculares que Dios quiere que hagamos en este mundo natural,
tenemos que aplicar los principios. Los principios siguen siendo principios. Y los principios son la palabra de fe, los principios son las acciones. Es decir, declarando la palabra de Dios y actuando con base en ella. Porque el poder, en este caso, está en nosotros. En los antiguos, el poder estaba sobre ellos. Pero en la experiencia nuestra, en el Nuevo Testamento, el poder no está sobre nosotros, sino en nosotros. Dice la Biblia en Efesios, capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. Y luego, el apóstol Juan, en su epístola, en primera de Juan 4:4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y luego, en el capítulo 5, afirma de que todos los que nacimos de Dios somos más que vencedores. Y lo que vence al mundo es la fe. ¿Qué dice la palabra? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, nosotros no estamos aquí para vivir una vida derrotada. Aceptamos al Señor Jesucristo desde el momento que lo recibimos en nuestro corazón. No solo fuimos salvos, sino que Dios nos hizo de nuevo. Nacimos de Dios. Él nos impartió su naturaleza. Y lo que la palabra de Dios dice es que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué tenemos la capacidad para vencer al mundo? Porque el vencedor mora en nosotros. La presencia de Dios es real en nuestra vida. Desde el momento de nuestra conversión, la presencia del Señor es real en nuestra vida. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Es decir, el Señor vive en nosotros. El apóstol Pablo lo declaró. Declaró que el Cristo glorificado, el Señor Jesucristo glorificado, era quien vivía en él. Él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy leyendo Gálatas capítulo 2, versículo 20. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. El Cristo que vive en nosotros es el vencedor, el victorioso, el Señor, el todopoderoso, el que estuvo muerto y resucitó y está sentado en el trono. Pero su presencia, su espíritu está en nosotros. Con Cristo morando en nosotros y actuando en nosotros, no hay nada que sea imposible. El poder de que habla Efesios 3:20 es el poder de Dios que está actuando en cada uno de nosotros. Esto, la presencia del Señor, quiero que quede muy, muy claro. La presencia de Dios está en usted, está en mí, porque estamos conectados con Él. Hay una conexión, nuestra conexión espíritu-espíritu. La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. 1 Corintios 6:17. Mas el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, hay una conexión espiritual. El Señor Jesucristo nos explicó esto en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 4. ¿Cómo es nuestra conexión? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto es relación, conexión. Es decir, es cuestión de relación y no de religión. Hay personas que llegan solamente a creer que si están en una religión en particular, con eso solucionaron todo. Pero la religión no nos resuelve ningún problema.
La religión no es la que nos restaura. Puede ser que en el sistema religioso se aprenda a vivir de cierta forma y a cambiar los modales. Eso está bien. Pero la religión en ningún momento soluciona el verdadero problema del ser humano. El problema del hombre es la separación de Dios por causa del pecado. Pero cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, ya lo dije, Dios perdona nuestros pecados, nos salva, nos lava con la sangre de Cristo, pero también nos hace una nueva creación. A partir de ese momento se inicia una relación o una conexión entre Dios y nosotros. Entonces no es cuestión de religión, es cuestión de relación. Hay una conexión entre Dios y nosotros. Esto entonces significa que el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, el mismo poder que actuó en el Señor Jesucristo aquí en la tierra, está actuando en nosotros. ¿Por qué? Recordemos que el Señor Jesucristo fue ungido por el Padre lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y fue por causa de la unción que el Señor Jesucristo hizo las obras milagrosas, las señales y los prodigios. Leamos en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y el Señor anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La buena noticia, el mismo poder que operó en Cristo hace 2000 años, es el mismo poder que está en nosotros actuando hoy. Es el poder de Dios, no es diferente, es el mismo. El mismo Espíritu Santo que ungió al Señor Jesucristo hace 2000 años, es el mismo Espíritu Santo que nos ha ungido con su poder y que está en nosotros. Entonces, el poder es el mismo. Ahora lo que necesitamos es activarlo. ¿Cómo activamos el poder de Dios? El poder no ha cambiado. El mismo poder con que el Padre ungió al Señor nos ha ungido. Es el poder que está listo para actuar en nosotros. Ahora, la clave, la dije al principio, la misma que aplicaron, los mismos principios que aplicaron los héroes de la fe. ¿Cuál fue el principio? Hablar la palabra, creyendo y actuando. Palabras y acciones. Así se libera la fe, así se libera el poder. La palabra de Dios en nuestros labios tiene tanta fuerza, tanta validez como la tuvo en los labios del Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios es inmutable, es la misma palabra. Las palabras que el Señor Jesucristo habló, Él dijo, todo lo que yo les digo es porque el Padre me lo ha dicho. Y yo no digo nada que el Padre no me haya dicho que diga. Entonces, cuando yo hablo la palabra del Padre, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan capítulo 14, versículo 10. Eso es lo que el Señor le dijo a Felipe. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Muy bien. El Padre que mora en mí hace las obras. ¿Cuándo? Cuando el Señor habló la palabra. El Señor Jesús dice en San Marcos capítulo 11, versículo 23, que la palabra y el poder de Dios está en nuestros labios. Que lo que digamos creyendo será hecho. Leamos el versículo. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Dígalo no dudando, sino creyendo. Y lo que diga le será hecho. Entonces, lo que declare su boca,
lo que yo declare con mi boca, debo hacerlo con la plena convicción, certeza de que la palabra de Dios es inquebrantable, de que es la palabra que Dios está respaldando, y cuando hablamos la palabra con fe, Dios la confirma con señales y prodigios. Declaremos la palabra de Dios. Ahora podemos decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. Esa es una declaración de fe. Podemos declarar lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Fíjese, todo es posible si puedes creer. Si creemos y declaramos la palabra, todo es posible. Filipenses 4:13, el apóstol dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Es decir, no hay nada que sea imposible para el que cree. El Señor Jesucristo aplicó los principios. La fe. El Señor habló en fe. El Señor Jesús llamó las cosas a existencia, aquellas cosas que no se veían. Y Él nos enseña esa lección práctica. En una ocasión, cuando Pedro se comprometió a pagar unos impuestos del templo que no los debían pagar, porque eso solo los pagaban los extranjeros. Pero Pedro se comprometió a pagarlos y vino al Señor y le dijo, Maestro, resulta que se me presentaron unos personajes del templo, me abordaron y me preguntaron y yo me comprometí. Entonces el Señor le dijo, mire, los hijos no lo pagan son los extraños, pero para que no se ofendan, hagamos lo siguiente. Mateo capítulo 17, versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Muy bien, el Señor nos está enseñando esa lección práctica. ¿Cuál? La de declarar la palabra de fe. Jesús está declarando la palabra de fe. Él le dice, Pedro, ve al mar, echa el anzuelo. El primer pez que agarre, que atrape, sácalo. Ahí viene el dinero. Saca el dinero, paga los impuestos por ti y por mí. Esa es la palabra creativa. Esa es la palabra de fe. Ahora, ¿cuándo se vio el milagro? Cuando Pedro tomó el anzuelo, se fue al mar, sacó al pescado y lo abrió, pues efectivamente ahí estaba el dinero. Porque los milagros son el resultado de la palabra de fe y de las acciones. Si yo digo que creo, pero no hago nada, no pasa nada. Si yo digo que creo lo que Dios dice, pero hablo lo contrario, pues obviamente que la fe no se activa y el poder de Dios no se libera y obviamente que los milagros tampoco aparecen. Miremos otro caso. Hay un paralítico que está enfermo. Este paralítico es presentado ante el Señor. El Señor aplica los principios, la palabra y la acción. Miremos en San Lucas capítulo 5, versículo 24, por favor. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es que los fariseos estaban criticando al Señor Jesús porque le había dicho al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ellos decían, pero ¿quién es este que dice que perdonando pecados? Entonces el Señor les dijo, mire, sepan una cosa, tengo la potestad no solo de perdonar los pecados, sino también potestad para sanar a los enfermos. Y aplicó el principio. Le dijo al paralítico, ahí está la palabra de fe, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué hizo el paralítico? Aplicó el principio. ¿Cuál principio? De la acción. Cuando oyó la palabra, actuó. Y como resultado, vino la sanidad. En el mismo capítulo 5 del Evangelio según San Lucas,
encontramos la frustración de aquellos hombres que habían trabajado toda la noche en la pesca y no habían pescado ni uno solo. Frustrados, cansados, pero el Señor le dio la palabra. Leamos en Lucas capítulo 5, versículo 4, por favor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Muy bien, esa es la palabra que el Señor le dio, la palabra de fe. Es una palabra de fe. Pedro tenía por experiencia la conclusión de que pescados no había, porque toda la noche lo había intentado y no había pescado ni uno. Pero el Señor le dio la palabra creativa. Mire el resultado en el versículo 6, por favor. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Notamos los dos principios? La palabra y la acción. Jesús dio la palabra. La palabra de fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Y la acción del receptor, es decir, ellos al oír la palabra, boga mar adentro y echad vuestras redes, esa es la palabra. Ellos obedecieron. Si ellos no lo hubieran hecho, la palabra no habría producido el milagro. Sencillamente, esta es la cooperación. Nosotros debemos cooperar con la palabra de Dios. Si yo creo la palabra, debo actuar. Si no actúo, por más poder que tiene la palabra, no va a pasar nada. ¿Qué hubiera pasado si el paralítico oye a Jesús diciéndole, levántate, y él no se levanta? Pues se queda así. ¿Qué hubiera pasado si Pedro y los que estaban en la barca escuchan al Señor con la instrucción, boga mar adentro y echad vuestras redes? Pero ellos dicen, no, yo sé que no hay nada que hacer, redes ya las estamos limpiando, toda la noche lo intentamos, no agarramos ni un solo pez. Pues sencillamente si hubieran ido con las barcas vacías. Pero cuando ellos oyeron y actuaron, entonces el milagro sucedió. Usted y yo fuimos creados por Dios para vivir una vida exitosa. Dios nos ha dado el poder y la autoridad. Tenemos la unción, tenemos la habilidad de Dios en nosotros. Estamos conectados con Dios. ¿Por qué nos resignamos a vivir en la desesperación, en el caos, en el dolor, la enfermedad, la aflicción? ¿Por qué nos resignamos a esa clase de vida? Cuando Dios nos ha dado el poder y la autoridad para vivir la vida triunfante. Los héroes de la Biblia hicieron tantos prodigios, tantas hazañas, porque creyeron y actuaron. Si usted es un creyente, si yo soy un creyente, entonces ahora actuemos. La Biblia dice en Lucas capítulo 18, versículo 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y en el Salmo 60, se dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Con Dios todo es posible. Este es el día para que usted viva una vida triunfante, descanse en Dios, solamente atrévase a hablar la palabra de fe y a caminar conforme Dios dice que caminemos. Si hay alguien que aún no ha recibido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, lo invito para que tome la decisión hoy. Le entregue su vida al Señor y comience esta vida milagrosa. Esta es una vida de milagros. Si puedes creer, todo es posible. Repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, vengo a ti en esta hora. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento por todo lo que he hecho contrario a tu palabra. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único y suficiente Salvador y te recibo en mi corazón por la fe. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, lléname con tu presencia, Señor. Espíritu Santo, dame el poder, toma el control de mi mente y dame tus pensamientos, Señor, revélame tus pensamientos. Úsame, Señor, de hoy en adelante, quiero servirte, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora que usted es salvo, es bendecido,
camine en la vida que Dios quiere que camine, en la vida triunfante. Así estamos llegando al final de esta su célula virtual. La próxima semana invite a otros amigos, familiares, para que juntos, y ojalá puedan compartir un cafecito a esta hora, juntos puedan disfrutar de este tiempo de oración y de instrucción bíblica. Gracias por sus donaciones, porque su generosidad redunda en gran cosecha para sus vidas, pero también hace posible que la iglesia continúe con su ministerio. Gracias, Danilo. A usted, apóstol, Dios lo bendiga. Un abrazo para todos, feliz semana. Ambiente Estéreo 88.4 FM. Palabra de vida, oración, opinión, noticias, entrevistas, deportes, música. Accede a nuestra señal en Bogotá a través de nuestro dial 88.4 FM. Desde nuestra página web www.ambientestereo.fm o descargando gratis a tu celular nuestra aplicación. Somos Ambiente Estéreo, la radio que sí quieres.